a continuar con la siguiente ponencia. En este caso es la ponencia que nos va a impartir Alberto Granados, que es el General Manager de Microsoft España. Aprovecho para dar las gracias otra vez a Microsoft por el patrocinio de esta jornada. Así que, Alberto, cuando quieras. Sí. Te voy a pedir el clicker. Bueno, primero es un honor estar aquí en CRUE. La verdad que es la primera vez que estoy. Ahí te y es aún más un honor hablar después de Senen y de Leonardo. La idea es hacer una breve ponencia y luego estoy encantado de abrir a preguntas sobre cómo estamos viendo la inteligencia artificial y la evolución de la misma aplicada a universidades, pero también al entorno, si queréis, privado, ¿no? Y qué evolución estamos viendo ahora mismo, ¿no? Espero que esto funcione. ¿Sí? ¿Lo tiro con efecto? Vale, perfecto. ¿Apunto ahí? Muy bien, de acuerdo. Voy a empezar un poco provocador, si queréis. Esta es una foto de un periódico de Estados Unidos, concretamente en Washington, cuando la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, más de 6.000, se pusieron en huelga por el uso de las calculadoras en las aulas, ¿no? Es interesante porque es un debate cíclico. Iba a sacar una de la imprenta, iba a hablar de cuando ese orfebre alemán en 1450 inventó una cosa muy rara y el Imperio Otomano lo prohibió, y como consecuencia había más lectores per cápita en Holanda que en el resto del mundo, y como consecuencia el PIB de una nación entera e incluso de un continente entero tuvo un crecimiento tremendamente acelerado versus otros, ¿no? Es un poco en línea con lo que decía Leonardo, en línea con lo que decía Senen. No pensamos que haya que prohibirla, sí pensamos que hay que regularla, obviamente, ¿no? Contaros un poco que esto no es nuevo, y aquí un posicionamiento, si queréis, como Microsoft, llevamos trabajando con esto desde hace muchos años. Es decir, hay una oleada ahora de moda, si queréis, de IA generativa, pero llevamos trabajando desde antes del 2016, en lo que llamamos benchmark estándares de la industria. Es decir, estos son generalmente 100 personas, 200 personas en Microsoft Research, que lo que hacen es juntarse para pasar específicamente ese benchmark de reconocimiento de voz, de reconocimiento de objetos. El 2016, por ejemplo, lo empezamos a aplicar en la ONCE directamente, es decir, el algoritmo ya lo podíamos aplicar. O el comprensión lectora del 2017 es un test estándar de Stanford que lo que hace es cargar con cientos de miles de artículos de Wikipedia y pedirle al algoritmo que sintetice. Es decir, esto no es nuevo, ya lleva muchos años, ¿no? Quizá lo más interesante fue el inicio de la alianza con OpenAI, donde obviamente lo que hemos hecho es acercarnos, unir fuerzas, porque desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista, si queréis, principios, comparten los principios que seguimos de IA responsable, y trabajamos con ellos en todo lo que tiene que ver con innovación, infraestructura, co-creación de algoritmos, co-investigación, y a partir de este acuerdo, donde invertimos varias generaciones, digamos, o varias cantidades bastante sustanciales, tanto en nuestras redes y nuestros data centers también para soportar ChatGPT, pasó esto. Es decir, básicamente lo que pasó es que el mismo algoritmo, con las mismas cualidades, el mismo equipo, fue capaz de pasar en la mayoría de los IPs o la mayoría de los SAT de matemáticas, biología, filosofía, digamos, no mejor que un humano, no es mejor que un humano, sino un percentil 95, 80 y mucho, en algún caso incluso 100, incluso los test y los exámenes más complejos. Es decir, esto fue realmente lo que empezó nos empezamos a dar cuenta de que las posibilidades eran inmensas. Y de nuevo, vuelvo a decir, no era un equipo dedicado a esto, era el mismo algoritmo, era el mismo equipo trabajando con el mismo entrenamiento del Large Language Model. Estamos utilizando redes neuronales basados en Transformer y otras muchas, si queréis, particularidades, ¿no? La realidad es que esto ha evolucionado muy rápido. Yo me acuerdo hace unas semanas hacía esta presentación y decía, en un futuro hablaremos de la inteligencia artificial generativa multimodal. Ya hablamos de ello, es decir, la semana pasada anunciamos la posibilidad de que no solo el prompt de entrada sea texto e imagen, sino que el prompt de entrada sea texto, imagen, audio, vídeo, y que la generación que puedas extraer sea imagen, texto, audio, vídeo y todas las combinaciones necesarias. De hecho, la bondad del modelo, la bondad de los Large Language Model y las posibilidades que ofrecen con esta multimodalidad, con GPT-4, GPT-4, GPT 3.5 Turbo y otras combinaciones que estamos haciendo, es que se enriquece aún más, y el nivel de alucinación o el nivel de
precisión es aún mayor, o sea, al revés, aglutinación menor, precisión muchísimo mayor, ¿no? A mí siempre me llamó la atención esto, que pasó desapercibido cuando OpenAI puso esta foto y le preguntó al prompt qué ocurriría si se cortan las cuerdas, ¿no? Y respondió: los globos se elevarán hacia el cielo. Todo el mundo dijo: pues qué gilipollez, ¿no? Qué chorrada. Obviamente hay mucho más detrás con esa respuesta. Lo que está entendiendo no solo es entender qué quiere decir esa fotografía, son globos, no son lacasitos, entender cuál es el contenido semántico de lo que le estoy preguntando y aplicar una ley física. Se está yendo más allá, está combinando un montón de factores para darme una respuesta tremendamente precisa, ¿no? Incluso estamos trabajando ya, y de hecho esto es una realidad, o sea, lo digo porque con muchas empresas del IBEX ya estamos trabajando en este tipo de escenarios, y hace poco le hicimos esta demostración a un cliente donde le decíamos: mira, vamos a cargar un vídeo directamente, sin entrenar al modelo de ninguna manera en este vídeo, y si quieres abrimos una ventana y le haces preguntas directamente al modelo. Entonces dile: oye, y empezamos a preguntarle: a ver, dime dónde hay leche por el suelo, ¿no? Directamente era capaz de localizar exactamente dónde estaban, y esto no tenía ningún tipo de entrenamiento previo, ¿no? Dijimos: bueno, empieza a meterle tus ideas para que viésemos las posibilidades que tenía, ¿no? Por ejemplo, empleados limpiando el suelo en ese momento. Pum, era capaz de reconocerlo. Y cualquier chorrada más. O sea, le podías preguntar: oye, ¿dónde hay una persona con un abrigo amarillo o rosa, perdón? Automáticamente era capaz. Es decir, el prompt se convierte en un vídeo. Las posibilidades que tiene ya van muchísimo más allá. Es decir, imaginaros, de hecho ya estamos trabajando con algún gran retailer donde su innovación de comercio electrónico es completamente diferente. ¿Para qué quieres hacer clic en un comercio electrónico? Súbele una foto del traje que te interesa, de la camisa que te interesa, y que él sea capaz de sugerirte cuáles son los perfiles que puedes necesitar, ¿no? Este ha sido el producto de consumo de más rápida adopción en la historia. Es decir, nunca nos habíamos encontrado con un producto que alcanzase los 100 millones de usuarios en alrededor de 3 meses, lo cual también ha sido un aprendizaje vertiginoso, ¿no? Yo recuerdo a muchos amigos me decían: oye, pero es que me responde una barbaridad y tal. Digo: sí, dale 24 horas, porque las posibilidades que nos ha dado de entrenarlo utilizando cerca de 100 millones de usuarios de consumo que lo utilicen, y prepararlo para un entorno enterprise seguro, diferente completamente, o un entorno universitario. Es decir, quiero distinguir claramente que una cosa es ChatGPT con su enfoque a consumo y otra es Azure OpenAI con el enfoque que estamos dándole a enterprise regulado, con content safety, con muchos aspectos que os voy a contar también, incluso protección de copyright. Es decir, no tiene nada que ver, es muy diferente, pero sí la capacidad de escalabilidad, la capacidad de tener cientos de data centers en el mundo para poder soportar esa carga, el reto que hemos tenido en energía sostenible, obviamente, para conseguir que esos algoritmos fuesen verdes, para conseguir cómo entrenar los modelos de una manera mucho más eficaz y eficiente desde el punto de vista de energía sostenible, pues ha sido único, ha sido una oportunidad única para nosotros, ¿no? Hemos trabajado muy de la mano de OpenAI. Yo tuve el honor de acoger a Sam Altman aquí hace unos 8 meses aproximadamente, donde estuvo compartiéndonos un poco la experiencia y lo que va a venir después, ¿no? Y hay una relación muy, muy estrecha con ellos, a pesar de toda la novela rosa que habéis visto el fin de semana pasado, que bueno, que en todos los sitios cuesta nada, ¿no? Me gustaría sí contaros un poco el enfoque que estamos teniendo, es decir, cuál es el enfoque como Microsoft ante la inteligencia artificial. Y un poquito, no quiero abrumaros técnicamente, pero sí deciros que lo que estamos haciendo es democratizar lo complejo. Nuestro objetivo, y tenéis a la izquierda los modelos de lenguaje, los Large Language Model o las diferentes capacidades. Ahora hemos incorporado Meta, hemos incorporado Open Source completamente, incluso modelos as a service, es decir, estamos utilizando todo tipo de algoritmos LLMs o SLMs, es decir, los Small Model Language muchas veces son mucho más eficaces para específicos entornos académicos, científicos. Y el objetivo es que tú puedas utilizar esos modelos a través de una capa de apificación o de simplificación en productos finales, o que puedas desarrollar directamente con ellos. Es decir, mañana hay una universidad aquí, de hecho, que ha cogido, pues, ha montado en Azure OpenAI, veréis luego el ejemplo, un modelo de ChatGPT protegido para poder ayudar en las inscripciones de los alumnos, ¿no? Tenemos casos muy buenos de utilización de esos algoritmos de manera muy rápida y eficaz. Pero lo interesante, obviamente, es que lo democratices y lo pongas a disposición de los productos. Es decir, dicho de otra manera, que un estudiante mañana se pueda generar un currículum utilizando en Word
ChatGPT lo pueda publicar en LinkedIn y que una persona de recursos humanos pueda hacer una búsqueda en LinkedIn utilizando IA generativa y preguntando cuál es el perfil que encaja mejor para este rol. O sea, la intención es hacer que lo complejo sea completamente cotidiano, sea algo que uses todos los días y que te acompañe y que le acompañe a todo el mundo. Lo más importante no es que sea cotidiano, lo más importante es que sea democrático. Que no vaya solo a las IBEX 35, sino que las pymes lo puedan utilizar, que la academia lo pueda utilizar, que la investigación lo pueda utilizar, ¿no? Ese ha sido nuestro objetivo aquí. Con un concepto fundamental. Nosotros no pensamos que la inteligencia artificial vaya a reemplazar personas. De hecho, esta generación de inteligencia artificial está más destinada a aumentar. Es más augmentation que automation. De hecho, estamos viendo que va mucho más dirigido al white collar, a la persona que maneja mucho conocimiento, mucha documentación, más que al blue collar, que fue, digamos, la época del machine learning y el mantenimiento preventivo o proactivo. Es decir, estamos viendo que va mucho más a esta segunda generación. De hecho, hay un enorme interés por parte de firmas de abogados, por ejemplo, o notarios, o gente que trabaja con regulación, o gente que trabaja en medicina. Es decir, porque dices, tengo que manejar un montón de información, ¿cómo la sintetizo? ¿Cómo soy capaz de que el algoritmo me ayude? Pero con un concepto muy importante que es el concepto de copiloto. O sea, nos vais a oír hablar permanentemente del concepto de copilot. Ese copiloto va a estar embebido, y está embebido ya, de hecho, en todas nuestras suite, a partir de 1 de enero también bueno, principios del año que viene para entorno educación también, pero hoy por hoy ya se puede utilizar, hoy por hoy ya puedes coger un ChatGPT protegido con Azure OpenAI y crear tu propio copiloto, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, yo lo llamo la rueda del percebe, ¿no? Porque prácticamente coges un edificio y en todas las salas del edificio tienes la posibilidad de aplicar IA generativa, desde el entorno de recursos humanos o al entorno de ejecutivos en finanzas o al entorno de gente que está trabajando en AppStream o al entorno de gente que está trabajando en investigación. Todo el mundo puede tener ese copiloto que te acompañe, que te permita sugerirte ideas o sugerirte un ángulo que a lo mejor no habías visto. El otro día me encantó estar en Repsol cerrando un hackathon y Luis Cabra, que es el consejero, decía, estoy utilizando Copilot y es como si tuviese 3 becarios, pero con superpoderes, ¿no? Porque tienen toda la información que jamás pude imaginar. Entonces me están constantemente sugiriendo ideas de qué es lo que debo responder o qué es lo que debo hacer. Ese es el concepto. Pero el juicio, el sentido común, la última decisión es del ser humano. Es decir, tal y como lo vemos, el 97% de los documentos draft en los próximos años están generados por inteligencia artificial. Pero lo digo bien, draft, borrador, no documento final. El final es nuestro. Yo siempre digo, cuidado con lo que pedimos, que lo mismo nos lo da. Porque el que te dé tantísimo material de borrador nos va a exigir muchísimo más desde el punto de vista de aplicación de sentido común y aplicación de juicio al modelo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo para que no suene chino, y como soy de Microsoft tengo que hacer una demo, ¿no? Entonces, pues, si no, quedaría muy raro, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo del copiloto. Ahí tenéis un ejemplo de Word, donde directamente abro el Copilot y lo que le digo es, oye, genérame un documento basado en estas notas que he tomado en esta reunión y en este documento de roadmap de producto. ¿Me lo genera? Ah, está bien, voy a sugerirle más cosas, ¿no? Le voy a decir, oye, hazlo desde el punto de vista estético que parezca mucho más profesional, basado en esta guía de estilos que está en esta presentación. Me lo genera y le digo, bueno, pues añádame un sumario arriba. Incluso le pregunto, ¿me haces otras sugerencias? Y me dices, ¿por qué no añades un Q&A? Estaría magnífico al final del documento. Bueno, ya lo tengo. Vale. Estamos hablando de, este es el borrador, si queréis, que él me ha sugerido. Obviamente ahora tengo que meterle mano, ver si tiene sentido o no. Un segundo ejemplo. ¿Cuánto tiempo perdemos en PowerPoint en temas estéticos? Moviendo una cosita, moviendo la otra, ¿no? Pues vamos a coger ese mismo documento y le digo a PowerPoint, hazme una presentación basado en la propuesta anterior. Lo genera y empiezo a jugar con ella. Digo, va, me gusta, está tal cual lo has hecho, está muy bien. Fijaros que la interfaz con las aplicaciones ya es una conversación. Es el copiloto, es hablando con él y diciéndole lo que quieres. Aquí me está sugiriendo le acabo de decir que me meta una slide de temas de sostenibilidad, incluso le digo, oye, esta tiene a lo mejor demasiado texto, házmela que parezca que es de McKinsey o de alguna consultora así muy cool. Incluso me dice, ¿quieres que le meta animación? Sí, venga, mete la animación. Entonces, esta es la forma
en que estamos viendo que las aplicaciones se van a modernizar. Es la forma en que vamos a hablar con los sistemas, la forma más natural, el lenguaje, básicamente, ¿no? Y os pongo un tercer ejemplo, para que llevéis, si queréis, un aperitivo. A partir de ahora ya no tienes dos opciones para ir a las reuniones, o vas o no vas, ahora tienes tres. O vas o no vas o las sigues. Y yo personalmente estoy siguiendo un montón de ellas. Creedme que soy más feliz, puedo hacer más cosas, ¿no? Fijaros en este ejemplo, ¿no? Ahí estáis viendo que en este caso, de repente, en esta reunión, tengo un conflicto, ¿vale? No puedo estar porque tengo otra reunión, ¿no? Le digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, la voy a seguir. Voy a hacer un follow de la reunión, ¿no? Y automáticamente al hacer el follow de la reunión, lo que ocurre es que esa reunión se va a transcribir. La reunión ocurre, participan todos, tal, y obviamente se han guardado las notas y ahí entra en juego Copilot y la IA generativa. Lo que hago después de esto es acceder a la recapitulación y le pregunto. Y ahí es donde viene la magia. La magia es empezar a preguntar, mira, Daniela dijo esto, Babak dijo esto de otro, te ha asignado una lista de tareas, te han caído 2 o 3 marrones. Yo suelo preguntar mucho cuál era la temperatura de la reunión. Esa es mi pregunta favorita, porque te dice, fue un poco acalorada aquí, aquí un poquito intensa. Créeme que el nivel de textura que tiene y de entendimiento del lenguaje, de cualquier lenguaje, es decir, tú le puedes preguntar en euskera ahora mismo y te va a contestar en euskera, es decir, no hay ningún tipo de, o sea, rompes la barrera multilenguaje completamente, es enorme. O sea, metáforas, giros que hayan utilizado. Oye, nos ha caído un marrón de no sé qué. Le preguntas a Copilot, ¿qué quieres decir con marrón? Bueno, es una metáfora para decir algo que es un reto y tal. Es súper educado, ¿no? Pero vamos, esto, si queréis, esta es mi día a día. O sea, yo ahora mismo utilizo esto todos los días, ya es algo que lo tenemos absolutamente implantado. Y ahora extrapolarlo. Un contact center, 500 personas recibiendo llamadas a través de Teams, con la posibilidad de transcripción de llamada en un Copilot, que te haga sumarización, que te mida cuál ha sido la atención que ha recibido ese cliente, que te escriba el seguimiento del mail al cliente, que le sugiera al operador en todo momento, oye, sugiérale este producto, que mides en cada momento la temperatura de la conversación. Eso hoy por hoy es real. O sea, tenemos aseguradoras ya utilizando esto. Os lo digo porque el entorno profesional se está moviendo, yo diría, vertiginosamente hacia esto. Vamos a hablar un poco de educación. Entonces, hicimos una encuesta a nivel mundial, alrededor de unas 30.000 empresas, universidades, perfiles, donde les preguntábamos un poco cuál era la oportunidad de la inteligencia artificial generativa, en particular, en educación, ¿no? Y decían, mira, el 72%, y aquí no os voy a contar lo que ya sabéis, o sea, el 72% no tenemos tiempo para realizar, o no tenéis tiempo para realizar vuestro trabajo en el día a día. De hecho, decimos que tenemos una deuda digital y gran parte de ellos somos culpables. Es decir, como Microsoft hemos creado una deuda digital. Es decir, de hecho, pasamos más del 57% del tiempo en herramientas, digamos, de comunicación. Teams o TeamChat o mail. Mail es terrible. Y el 43% en lo que podríamos llamar herramientas de creación. Word, OneNote, Excel, sí, es que Excel te permite crear, pero bueno, vamos a decir que es creativo, ¿no? De alguna manera. Somos correveidiles, es decir, nos pasamos más tiempo comunicando que creando. Es decir, realmente la inteligencia artificial lo que pretende es romper esa balanza hacia la creatividad, obviamente, ¿no? De nuevo, cuidado con lo que pedimos, que lo mismo nos lo da. El 77% decía que utilizaría la IA si le ayudase a realizar tareas durante la jornada laboral. Sin embargo, yo decía antes, Leonardo, hay cierto miedo, cierta reticencia. Se piensa todavía que hay una gran curva de aprendizaje. Yo creo que el ser humano, por excelencia, tiende a sobredimensionar el corto plazo e infradimensionar el largo, ¿no? Pero yo creo que claramente se ve en la encuesta, ¿no? ¿Dónde lo estamos viendo en la educación superior? ¿Qué estamos viendo a nivel mundial? Y un poco si queréis, por no crear agravios, he usado siempre referencias externas, ¿no? Lo estamos viendo en 3 entornos, fundamentalmente. El de los docentes, el de los estudiantes y el de las instituciones educativas per se. Es decir, son las 3 áreas donde estamos viendo la aplicación, ¿no? Dejadme que os cuente el primer caso. Este es un caso realmente muy interesante, porque realmente el problema que os enfrentáis y que nos enfrentamos como país es que cada vez tenemos una tasa de estudiantes internacionales mayor. Es un buen problema a tener, la verdad. Es un 10% y además está creciendo, ¿no? Recientemente, una universidad con la cual hablamos nos decían que tenían alrededor de 18.000 solicitudes de información de alumnos internacionales
y que solo eran capaces de atender personalmente el 2,2%. Es decir, porque la realidad es que era muy costoso atenderles. Alumnos de Corea, alumnos de diferentes nacionalidades interesados por los másteres o por los cursos de posgrado era súper complejo, sobre todo para poder hacer un 24/7. Entonces, lo que hicimos fue crear una plataforma sobre Azure OpenAI, que simplemente le cargásemos al modelo los programas formativos que tenía esta universidad y fuese capaz de responder preguntas, fuese capaz de reencaminar, obviamente, las peticiones que tenían más sentido para generar un incremento en matrículas, ¿no? Estamos hablando de un índice muy superior a la cantidad de matrículas que se pudieron tratar, ¿no? Estamos hablando de que bueno, fue una barbaridad lo que pudieron mejorar, ¿no? La Universidad de Durham, tenéis ahí otro ejemplo, fueron cerca de 405.000 solicitudes anuales de información y fueron capaces de incrementar ingresos un 17% con un 24% de estudiantes internacionales. Súper simple. Estamos hablando de una solución a implementar en 5 semanas. Y yo soy muy enemigo, soy de proyectos, soy muy enemigo de minimizar la complejidad de los proyectos, pero creedme que coger un Large Language Model, implantarle datos o conectarle datos y hacer que te responda es una configuración de low code, no tiene mucha complejidad. Obviamente tienes que poner toda la gobernanza y protección detrás, pero vamos, es un proyecto rápido y automáticamente tiene un impacto, ¿no?, en instituciones. El segundo es docentes, y aquí tenemos 2 ejemplos, yo diría, muy buenos, ¿no? Generalmente el problema que nos encontramos, y esto yo lo he visto mucho en Asia también, donde he estado viviendo 6 años, es el abandono de estudios, es el hecho de que tenemos una tasa del 33%, tenemos una tasa del 20% de alumnos que abandonan el sistema universitario español y muchas veces no sabemos por qué. O sea, muchas veces se hace un postmortem, pero no necesariamente un premortem, o no necesariamente se tienen las alertas para saber qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí tenéis 2 grandes casos, uno de ellos Advanced University, que aprovechando la IA, y este caso es muy bueno porque generó menor abandono por el hecho de que las clases de Derecho eran muchísimo más interesantes a través de la gamificación. Y es casual donde la profesión legal sea la profesión donde la IA generativa está teniendo muchísimo más impacto y donde estamos viendo que las posibilidades para manejo de jurisprudencia, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia en Italia, aquí en España también, con varios despachos de abogados, porque están viendo que las posibilidades de rendimiento son brutales. Claro, la universidad per se obviamente tiene que preparar gente para que esté acostumbrada a utilizarla también. Fue un grandísimo proyecto en Advance. Y el segundo, el Broward College, que también lo que hizo fue utilizar más, y esto es machine learning, es discriminativa más que generativa. Es decir, lo que hacía era utilizar parámetros para ser capaz de anticipar si en un momento dado había un riesgo de abandono por el comportamiento del alumno. Notas, otro tipo de parámetros que te permitiesen saber, obviamente, si había un riesgo de abandono escolar. Y por último, y el más importante de todos, estudiantes. Este es el área donde probablemente estamos viendo más impacto. Es decir, las posibilidades de hacer una educación personalizada, que los programas que te dé, los ejercicios que te dé, respondan a las debilidades que tienes y te enganche mucho más, es brutal. Es decir, ahí tenéis un ejemplo que en el National Taiwan Normal University, donde lo conozco bien y he vivido ahí, como os decía, y uno de los mayores problemas que tenemos es el inglés, o tienen es el inglés. Lo que están haciendo ahora es utilizar IA generativa para formar a más de 30.000 estudiantes en aprender inglés, de una manera muchísimo más fácil, muchísimo más friendly, más si queréis, personalizada de lo que sería normalmente, ¿no? Tenéis otro ejemplo muy bueno también, que es el Power School, donde lo que están haciendo es utilizar Azure OpenAI para la generación de rutas, de nuevo, personalizadas de aprendizaje. Yo me dedico los fines de semana a estudiar historia. A mí me encanta la historia, soy un apasionado y uso un montón Copilot para eso. Es decir, para que me dé síntesis, que me cuente qué es lo que se ha publicado sobre algo en particular, que sobre todo me gusta la historia del arte. Entonces es increíble las posibilidades que te da desde el punto de vista de manejo de información y que te sugiera también áreas que pueden ser interesantes para poder leer. No tengo mucho tiempo, por lo tanto, si me dedico a leer 2 cosas o 3 horas algo, quiero que eso que me voy a leer sea lo mejor que puedo encontrar en ese momento, ¿no? Las posibilidades que tiene es fundamental, ¿no? Lo que hemos hecho también es incorporar a Bing, ChatGPT, y hoy por hoy está disponible, es lo que llamamos Edge Copilot, es decir, que abriendo el navegador tú tengas la posibilidad de utilizarlo de manera segura. Y esto lo ponemos ya a disposición de universidades y lo podéis utilizar en todo momento. Os dejo un último apartado y quiero hablar luego de un capítulo que me parece súper importante por lo que ha mencionado Leonardo.
La IA está transformando la investigación científica. Y uno de los grandes problemas, y esto lo sabéis mejor que yo, es que cada vez hay más investigadores, pero cada vez son menos productivos. Lo hemos multiplicado básicamente por 3 en las últimas 2 décadas, y sin embargo la productividad o el grado de innovación por investigador realmente ha disminuido. Entonces, la aplicación de la IA generativa con otras combinaciones, como puede ser Quantum, es tremendamente potente por la facilidad que tiene, es añadirle una interfaz, digamos, que lo simplifique. Entonces, estamos trabajando en modelos fundacionales como Gramorpher o M3GNet, que en particular son para simulación de moléculas o aspectos como puede ser análisis de materiales o investigación de materiales en general, y conectándole Copilot. Es decir, qué bueno sería que el investigador tuviese un Copilot. Yo personalmente estuve trabajando mucho en un proyecto con Novartis, donde recuerdo que hace muchos años lo que hicimos fue analizar todo el test, todo el protocolo de test de medicamentos para, a través de inteligencia artificial, ir en todo momento alertando si teníamos una amenaza de no cumplir el siguiente milestone, el siguiente hito. Esto fue afortunadamente prepandemia, porque ayudó un montón. Es decir, fundamentalmente eso ha sido una de las áreas en las cuales descubrir nuevos medicamentos, simplificando el protocolo de test y de homologación de medicamentos, pues es fundamental. En Almiral, aquí en España, estamos trabajando con ellos, en Azure OpenAI, para presentarle al regulador toda la información sobre un determinado medicamento. Para que os hagáis una idea, ellos obviamente utilizan un entorno seguro, en su propia tenant, en su propio escenario, en su propio red, donde lo que pueden utilizar es IA generativa para simplificar esas tareas. Es una referencia pública. Pero dejadme enseñaros un ejemplo. Es decir, yo puedo abrir ese Copilot. Esto en particular se llama Quantum Elements. Es una información que ponemos a disposición también de las universidades para que puedan acceder a un Quantum Computer, pero también puedan utilizar High Performance Computing y puedan utilizar un copiloto, un chat GPT, si queréis, por simplificarlo, para hablar con él, ¿no? Imaginaos ahí, le pregunto, oye, ¿qué es ATP, no? Lo debería saber, ¿no? Pero bueno, ahí me lo cuenta, adenosina trifosfata, y empiezo a jugar con ello. Le digo, oye, puedes visualizarlo, ¿no? Y él es capaz de visualizarlo, incluso puedes decirlo, ábrelo en 3D y juega con ello. Las posibilidades aquí de ir de imagen a texto, texto a imagen, todo tipo de simplificación de múltiples publicaciones científicas que pueden estarse publicando en este momento, sintetizarlo, son inmensas. O sea, para mí se abre como un abanico enorme de posibilidades y obviamente la universidad tiene que estar preparada para ello. Estamos trabajando con alrededor de 38.000 clientes a nivel mundial ya adoptando Copilot, ya adoptando IA generativa. Algunos de los logos que tenéis ahí son los más relevantes, si queréis, a nivel mundial. En España, como os decía, alrededor de unos 20, IBEX 35 ya lo estaban adoptando, 18 a 20 más o menos estamos ya en vías de puesta en producción de alrededor de unos 15, utilizando en diferentes escenarios. Es decir, lo bonito, si queréis, de este tipo de proyectos es que de repente el entorno regulatorio de un banco, varios usuarios tienen Copilot y empiezan a hablar entre ellos y decir, oye, ¿has visto esto? Fíjate las capacidades que tengo. O a lo mejor estás abriendo cualquier documento y tienes información de sumarización del documento para un entorno de marketing o generación de contenidos para un entorno de ventas. Es decir, las posibilidades son inmensas en ese sentido. Pero el mensaje que os lanzo es que la universidad tiene que estar preparada para esto. Lo van a demandar. Y lo que nos estamos dando cuenta es que la falta de skills que hay no son skills técnicos, son soft skills. Es decir, es sorprendente ver que estas compañías, yo sigo personalmente las 20 del IBEX prácticamente cada 2 días para ver cómo están yendo. Tenemos un foro donde vamos viendo la experiencia que van teniendo y salen datos muy interesantes. Por ejemplo, si os preguntase en la franja de edad, más de 40, menos de 40, ¿quién usa mejor Copilot? ¿Qué me diríais? ¿Los menores o los mayores? Mayores. Los mayores de 40. Es sorprendente, pero saben delegar, entienden más el problema de negocio. Los menores de 40 les cuesta más utilizar Copilot. Hay cosas que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? De repente te abre la mente de que recursos humanos tienen que entender qué está pasando ahí, porque realmente tienen que formar en soft skills muchos de los skills que obviamente no habías tenido en cuenta, ¿no? De hecho, todos los proyectos que estamos abordando tienen esos 4 pilares. Si no los tiene, si le falta uno, en general el proyecto no funciona. Estoy viendo proyectos estelares, si queréis, adopción masiva como Caixa, como Repsol, donde están yendo como un avión,
pero tienen los 4 pilares. Es decir, el número 1 es que existe alguien de recursos humanos que está teniendo el ángulo de cultura en cuenta. Telefónica es magnífico con este ejemplo, pues tienes que tener en cuenta change management, cultura, sindicatos y otros muchos aspectos, ¿no? Obviamente a considerar. Estrategia. El CEO tiene que sponsorizar este proyecto. No es un proyecto de tecnología, olvidaros. No es un proyecto de prueba de concepto y prueba aquí cosas, no. Es un proyecto de negocio. Es un proyecto donde el CEO tiene que sponsorizarlo y entender las posibilidades que tiene. Tecnología tiene que estar en la mesa. Estamos viendo en muchos casos que están creando un AI lead que reporta al CEO directamente, es decir, alguien que tenga en cuenta esas posibilidades. En otros muchos casos el CEO. Y el más importante de todos, y cuando no lo veo me pongo nervioso, es una oficina de IA responsable. Siempre digo, no sigas si no tienes a alguien con nombre y apellidos y con su nómina en la mesa que sea el responsable de IA responsable, valga la redundancia. Y tienes que crear una oficina, porque es muy importante. Es decir, tu reputación a partir de ahora no solo va a ser porque te roben un dato, sino porque tu algoritmo no se comporte bien o porque tengas un problema de otro tipo. Es muy importante que se cree esa oficina, ¿no? En ese sentido, primero, contaros el compromiso, porque me gusta mucho lo que ha dicho Leonardo. Es decir, como Microsoft, nuestro objetivo es no monetizar el dato. No monetizamos el dato, somos una plataforma y lo que hacemos es habilitar a la gente para que use la inteligencia artificial. Los datos de nuestros clientes son de nuestros clientes, del individuo, de la persona. Incluso hicimos una demostración de ello recientemente, donde llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Educación y con el Gobierno, con SGAT, para repatriar todos los datos de escolares españoles que se habían utilizado durante la pandemia a Europa. Es decir, por escrito, garantizamos soberanía a nivel europeo. Ahora estamos ya moviendo los primeros clientes a nuestro data center en España. Es decir, vamos a tener incluso 2 regiones en España, tanto Madrid como Aragón, y a su vez la tercera, que es la Unión Europea. Por tanto, las posibilidades de saber en todo momento dónde está tu dato es crucial. Me ha gustado también lo que decía Leonardo, porque la regulación que está aplicando para la inteligencia artificial se basa mucho en la regulación financiera. Es lo que llamamos el KY3C, el Know Your Customer. O sea, primero, conoce a tu cliente. Yo estoy obligado a reportar cualquier caso de uso de inteligencia artificial y de GPUs que no esté documentado o que no conozca. De hecho, es lo mismo que la industria financiera. Es decir, si alguien está haciendo transacciones descontroladas, hay un riesgo de fraude. Me pasa exactamente lo mismo, lo tengo que reportar. Segundo es Know Your Cloud, tienes que saber en todo momento dónde está el dato, que es lo que os estaba diciendo ahora mismo. Y el tercero es Know Your Content, o conoce tu contenido. Content es clave porque tienes que comunicar en todo momento. Esta voz es una voz generada por inteligencia artificial. O esta imagen, por una marca de agua, está generada por inteligencia artificial. Es decir, esa claridad y esa honestidad es algo que los hiperescalares o los proveedores de tecnología nos vemos obligados, y es muy bueno que nos veamos obligados a ello. ¿Eso quiere decir que alguien va y no lo va a hacer? Pues sí. O sea, hay gente que, obviamente, yo siempre digo lo mismo, una bala es inofensiva, ¿no? El problema es cuando le da velocidad, ¿no? Entonces hay gente que lo usa mal, obviamente. Pero al menos que la regulación obligue a todos los que trabajamos en esto a estar regulados y a que cumplamos esos 3 ejes de conoce tu nube, conoce tu cliente y conoce tu contenido es clave. Y por último, lo que estamos poniendo es por escrito, es que desde el punto de vista de copyright y derechos de autor, nosotros defenderemos a cualquier cliente que tenga cualquier problema de copyright o derechos de autor tras haber utilizado Azure OpenAI, Copilot o cualquier otro vertiente o versión de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque básicamente estamos entrenando los modelos con datos de los cuales exclusivamente tenemos copyright o tenemos derechos de acceso o datos públicos. Es decir, ya nos hemos cuidado de que obviamente esos modelos, cuando los ponemos a disposición de una universidad o de una empresa como Almiral o una empresa como el SERMAS o una empresa como Caixa, estén absolutamente protegidos, no sean datos de consumo. Por eso siempre digo, no uséis ChatGPT en un entorno profesional, porque automáticamente le estáis dando toda la información al entorno público. Pero sí cread un entorno protegido, Bankinter lo ha hecho, por ejemplo, para utilizar ChatGPT en los empleados. Ahí tenemos múltiples aplicaciones de compañías, Ferrovial, un montón de compañías que lo han hecho también. Yo voy a terminar con esto, que me parece fundamental. Es decir, lo que hemos hecho es trabajar desde el año 2016 en un equipo enteramente dedicado a IA responsable. Tenemos ahora mismo más de 500 personas, abogados,
expertos en regulación, esto es más que muchos organismos de regulación de muchos países, os lo pongo en perspectiva, que solo se dedican a esto, solo se dedican a entender cómo la tecnología que generamos cumple la normativa del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos o el AI Act u otras regulaciones que existen a nivel mundial. Pero no solo eso, sino que os damos las guías. Si decimos, oye, mira, para implementar tu oficina de IA responsable, sigue esos 6 parámetros de fiabilidad, privacidad, inclusión, equidad, responsabilidad y transparencia. Y para hacer un cuádruple clic a eso, es decir, mira, esto es lo que debes seguir como guías de estilo, como guías de desarrollo, como guías de red teaming. Si vas a tener un equipo que valida algoritmos, estos son los criterios que debes seguir, esto es lo que debe controlar. Y no solo eso, sino que damos herramientas. Es decir, algo que me parece muy potente también es lo que hemos anunciado hace unas semanas, que se llama Content Safety. De hecho, estamos trabajando con muchas comunidades autónomas en ello. Es la posibilidad de que tú puedas entender, no solo generar contenido, sino entender de lo que se está hablando. O sea, entender, obviamente, si tú creas un foro para una universidad, si lo haces en modo público, pues no, porque no vas a regular lo que la gente diga, pero si lo estás haciendo dentro del foro de una universidad o una entidad educativa, quieres saber si se está utilizando un lenguaje que pueda causar bullying, o quieres saber si está utilizando un lenguaje ofensivo. Content Safety lo que hace es informarte inmediatamente y autocensurar el algoritmo. Es decir, puedes controlar a nivel de metaprompting que se pueda producir un prompt injection, que se pueda producir una influencia sobre el algoritmo y que se comporte como se tiene que comportar. Os lo digo, esto es toda una ciencia. Es decir, yo me estoy encontrando con algoritmos donde mis clientes me dicen, yo quiero que sea muy, muy creativo, y os pongo un ejemplo, Segitur, en el cual quieres que si mañana le preguntas, oye, ¿por qué no me das un itinerario de visitar Salamanca como si fuese Cervantes y me haces un soneto con la visita? Pues quieres que lo haga. Ahora, si te vas al sistema de banca personal de Caixa, pues no quieres que te haga un soneto como si fuese Cervantes. Quieres que te des. Entonces, la temperatura del algoritmo, obviamente, la estás controlando constantemente y tiene que haber un equipo que esté haciendo esa fine-tuning o esa adaptación del algoritmo a cada uno de los escenarios, ¿no? Toda una carrera, si queréis, toda una oportunidad también de formación, donde yo creo que las universidades tienen que jugar un papel crucial para formar a los futuros profesionales, para que estén preparados a lo que va a venir después, ¿no? Empecé con historia y termino con historia, espero no haberme ido de tiempo. Me encanta esta metáfora, porque es uno de los ejemplos, si queréis, más impresionantes en la historia de la evolución humana, ¿no? En 1854 las ciudades no crecían, porque más que nada crecer más allá de 5 alturas pues era un poco lío porque había que subir andando, ¿no? Entonces este señor se inventó ese invento infernal con un cable donde te metías dentro, se transformó también en una caja de metal, pero la gente no lo usaba. La gente decía que cualquiera se sube en esa caja. El tal Elisa Otis se había inventado una cosa que la gente tenía miedo, ¿no? En la feria de Nueva York, en una audiencia bastante más grande que esta, se subió a su ascensor y cortó el cable. Entonces automáticamente el ascensor se paró, ¿no? Porque tenía un freno humano automático, ¿no? Entonces, la historia, bueno, pues ya sabéis lo siguiente, esta es el skyline de Nueva York y 30 años después, ¿no? Entonces pensamos que la inteligencia artificial tiene que tener ese freno humano. De hecho, lo describimos así. Me encanta la metáfora porque es verdad. Lo tiene que tener, en todo momento somos los últimos responsables en tomar la decisión. Estemos donde estemos, apliquémoslo donde lo apliquemos, ¿no? Y la responsabilidad, obviamente, es ayudar a universidades, a clientes, a utilizar una inteligencia artificial responsable. Nada más. Muchísimas gracias. ¿Hace preguntas? Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna preguntita? Carlos. Hola, buenos días. Soy Carlos Escudero de la Universidad de La Coruña. Realmente más que una pregunta es una reflexión porque nosotros estamos utilizando Azure OpenAI para implementar un Service Desk para la parte de TI. Nos funciona muy bien, no lo hemos sacado a producción, hemos visto, de hecho mañana comentaré algo, que efectivamente la información, los datos que tenemos son fundamentales, porque de hecho ahora lo que estamos haciendo es depurar nuestra información gracias a este sistema. Pero hay una cosa que me preocupa como técnico y que es una cosa que quiero transmitir también a la universidad, a las universidades, es que esto no va a salir gratis, esto tiene un coste elevadísimo. O sea, nosotros no podemos poner en producción eso porque va a requerir tener un presupuesto específico para ello.
Es cierto que nos puede ayudar a reducir costes por otro lado. Pues si tenemos un service desk y nos ayuda a evitar tener un call center que esto nos lo pueda sustituir, pues bienvenido sea. Pero así de buenas a primeras, aún ayer me llamaban diciéndome, oye, cuidado que se nos están disparando los costes del Azure OpenAI. Entonces, la pregunta es, ¿en qué sentido Microsoft puede ayudar a las universidades? Porque has puesto empresas, porque me preocupan mucho las diferentes velocidades que pueda haber entre las empresas que usen o no usen la inteligencia artificial porque no lo puedan pagar, y lo mismo puede ocurrir con las universidades. Muy buena pregunta. Mira, yo diría tres cosas. En primer lugar, hay un tema de programa para universidades donde obviamente el modelo que utilizamos es un modelo más competitivo, ¿no? Pero más allá de eso, que es un tema pricing si quieres, hay un tema que es muy importante. Esto requiere que sintonices siempre, que hagas un fine-tune y elijas siempre el modelo a utilizar. Yo he visto casos en los cuales la gente usa IA generativa para todo. Y dices, no te merece la pena. E incluso no utilices un modelo como GPT-4, que es el tuneado Aston Martin para algo que dices, mira, con un GPT 3.0 te sale mucho más barato, mucho más económico, y no necesariamente vas a consumir más nube. Es decir, el caso de la universidad que contaba española, la verdad es que nos dijeron, oye, sois muy baratos, porque nos has sacado la papeleta de las inscripciones y han pagado muy poco. O sea que, pero cuidado con eso, y te ofrezco ayuda de mi equipo técnico para ayudaros en ese sentido, porque efectivamente hay una vertiente que estamos ahora mismo trabajando, que es todo el tema de FinAI Ops. Es decir, cómo hacer para que la parte financiera de AI te salgan los números. Porque hay que tener cuidado con ello. O sea, hay veces que he visto casos donde dices, ¿por qué han montado esto? O incluso algún cliente me decía, yo quiero hacer un fine-tuning del algoritmo, quiero cogerme y hacerme mi propio Large Language Model. Dice, mira, entrenar un LLM te puede costar entre 2 y 12 millones de dólares. No lo hagas, o sea, no te merece la pena. Haz RAG, que es Retrieval Augmented Generation, te funciona perfectamente y no tienes por qué llegar a ese. Ahí te ayudamos, porque te puedo asegurar que los números salen. O sea, no es un área donde estamos viendo. De hecho, muchas de las IBEX 35 están aplicando ya modelos, están aplicando, por ejemplo, el modelo de Forrester, o están aplicando su propio modelo de Roy, y les salen los números. Les salen. O sea, pero te doy la razón en el hecho de que aplicado sin ningún tipo de criterio, de repente digas, coño, entonces me va de. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso hemos sacado temas como SLMs, o sea, los Small Language Models, que son más específicos para determinadas tareas, ¿no? Pero bueno, luego, Fran, si queréis, luego os tomamos nota y os ayudamos ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Oye, gracias por hacer preguntas, os lo agradezco muchísimo. Sí. Espero no haberos aburrido demasiado. Hola, soy Enrique de la Politécnica de Valencia y he visto que estáis integrando Copilot en todas vuestras aplicaciones. ¿Cómo de difícil es hacer esto para los sistemas que tenemos en las universidades? Es decir, ahora mismo son sistemas, son aplicaciones web, etcétera. Es decir, ¿cómo un alumno a lo mejor puede matricularse en una serie de asignaturas preguntándole a nuestros sistemas? Pues quiero matricularme de estas asignaturas porque los viernes no quiero tener clase, porque me voy a jugar los jueves, en fin, lo que sea, ¿no? De manera que todo sea preguntándole al sistema y que eso acabe en una inscripción en una serie de asignaturas o acabe en un horario particularizado, en fin, todo eso. ¿Cómo de complicado sería integrar sistemas propios con Copilot? Mira, hay dos funcionalidades. El Copilot de Office 365, de Microsoft 365, digamos, que es un Copilot transversal, que se incorpora en Teams, en Word, en todos los documentos, en Dynamics, en todo. Este es un Copilot que va a estar disponible a partir de principios del año que viene, o sea, de este año que empieza, unos meses. Ese Copilot hemos desarrollado lo que llamamos el Copilot Studio, que te permite, en modo low-code, integrarlo con Systems of Records. O sea, que tú le puedas decir, o sea, tú a ese Copilot le dices, oye, dame información de la asignatura de filosofía que me interese, o estoicismo que me interese de la semana que viene de tal, y si no tiene acceso a tu catálogo de cursos, obviamente te va a decir cualquier chorrada, o no te va a decir nada. Si lo integras, y esto se puede hacer a través, simplemente es low code, o sea, es a través de parametrización simplemente, es capaz ya de acceder a esa información y dar ese contexto. Ahora bien, eso significaría que tú al estudiante le pones un Copilot de Office 365 y a lo mejor no te interesan costes. Entonces tienes otra alternativa, que es utilizar Azure OpenAI directamente, el modelo en sí, y utilizar un ChatGPT para crear ese interfaz o ese chatbot
con el usuario. De nuevo, es un ejemplo low code, o sea, te estoy hablando de implementación en semanas. Yo esto lo digo con papel de fumar siempre, porque tenemos que entender securización, acceso a la información, etiquetado de los datos. Me explico, o sea, siempre digo, cuidado, implementarlo y que funcione y que lo veas funcionando semanas. No es un tema complejo, no hace falta científicos de datos para hacerlo. Hacerlo de manera segura, ponle un par de semanas más o 3, porque hay que hacerlo bien. Pero si respondo a tu pregunta, lo estamos haciendo, de hecho, con entidades de educación, con gobiernos. Incluso yo me estoy llevando el otro día estuve con un presidente de comunidad autónoma y me llevé todo el entorno suyo con un ChatGPT para que le hiciese preguntas. Me hicieron la demo el día anterior, un par de horas, un par de ingenieros. O sea, lo que estamos haciendo es intentar que sea fácil implementarlo. Pero cuidado, no lo subestiméis. Muy importante lo que decía Leonardo. No queremos aquí sobrevender algo. Esto hay dos connotaciones siempre a tener en cuenta. Esto es un viaje. O sea, tú te montas Copilot y tu vida no cambia. No, vas a empezar a utilizarlo y de repente pasadas 2 semanas dices, ostras, qué interesante esto. Y esto, ahí va. Y vas evolucionando. Y estamos viendo cómo culturalmente, por eso el eje de cambio cultural, porque la gente se lo cuenta unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa es una parte fundamental. Y el otro es que siempre que hagáis un proyecto de este tipo, el etiquetado de datos y la securización del entorno es clave, absolutamente clave. De hecho, yo creo que es algo fundamental, por eso os decía, la parte de Responsible AI tiene que estar ahí presente. Es decir, no hagáis un proyecto con un solo eje. Yo no haría un proyecto basado en tecnología solo. Le falta Responsible AI, le falta que obviamente desde el punto de vista de la Dirección General se entienda el objetivo. No sé si respondo a tu pregunta. Encantado de darte más información ahí, yo creo que te podemos ayudar. Había una pregunta por aquí. En primer lugar, gracias por la presentación, porque aunque tenemos todo el punto de mira, pues Copilot, pues realmente siempre es impresionante, es decir, la evolución y la rapidez que se va implantando. A ver, a mí me ha preocupado sobre todo la parte de sumarizar, digamos, de hacer resúmenes, es decir, ahora mismo los LLM justamente cargan audio, vídeo, imagen, es decir, sí, pero ¿para cuándo vamos a poder sacar datos del Power BI, por ejemplo? Es decir... Lo digo porque yo creo que es como el paso siguiente. Totalmente. De hecho, ¿y cómo se evalúa ahora mismo los proyectos que tienes en activo de Power BI? Sí. Mira, de hecho no quería meteros aquí 40.000 productos porque parecía que venía aquí con el catálogo, pero hemos anunciado la semana pasada lo que llamamos Fabric. Fabric es, por poneroslo simple, el OneDrive de Office 365 es Fabric para la inteligencia artificial generativa. Es un lakehouse donde tú le cargas los datos o le das enlaces a tus datos on-prem. Ojo, las dos. O le das enlaces a datos que están en otras nubes. Y a ese Fabric, a través de Power BI y a través de Copilot, hablas con los datos. Es decir, básicamente, no he querido mostrar la demo, pero hay una demo muy bonita para recursos humanos, donde la persona de recursos humanos le dice, dame todo un histórico de las contrataciones que hemos hecho en los últimos meses y cualquier otro dato que consideres interesante. Y automáticamente le compone el panel de control y le dice, oye, he visto que la rotación ha subido. ¿Qué me sugieres mirar? Y él mismo dice, mira, pues hay 2 tipos de contrataciones que son las que te están causando este tema. Además, si lo correlaciono con franjas de edad, este es el problema. Entonces, ese diálogo con los datos es, estoy de acuerdo contigo, absolutamente killer. Esa es la aplicación junto con GitHub Copilot, porque estamos viendo que el mundo del desarrollo de código es bestial, las posibilidades que tiene. Claro, cuando un Large Language Model le metes un modelo semántico cerrado, como es un lenguaje de programación, vuela. Le dices, le das código COBOL antiguo y le dices, documentalo. Mucha gente se ha jubilado que ha hecho como yo ese código COBOL. Entonces te lo documenta, es decir, las posibilidades son inmensas, ¿no? Pero ese escenario y el de datos que acabas de mencionar ya están disponibles, lo hemos anunciado la semana pasada en producción y encantado de contártelo. Vamos muy deprisa, yo lo sé, pido disculpas, pero parece que nos han echado algo en el café. Pero la realidad es que llevamos muchos años trabajando en esto, mucho tiempo. Es decir, esto es el resultado de un esfuerzo enorme de mucha gente detrás, junto con OpenAI también, para co-desarrollar toda esta tecnología, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, a mí me da vergüenza quitaros más tiempo porque seguro que hay unas ponencias excelentes después. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Placer.